Gracias. Tiene la palabra asambleísta Richard Farfán. Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros asambleístas. Además, las personas con discapacidad aún se encuentran en condiciones de desventajas frente a personas que no tienen discapacidad por el mismo hecho de las limitantes en que la práctica se dan para poder acceder al trabajo, a la estabilidad laboral, a una educación inclusiva que permite obtener un título y el derecho a la salud, lo que conlleva que cuidar de sí mismo, ya representantes a un rubro alto que no todas las personas con discapacidad se los puede solventar solas a sí mismas, sino que requieren de la ayuda estatal de beneficios sociales para sobrellevar su discapacidad con dignidad. La educación de los ciudadanos jóvenes con discapacidades plantea en cada país un esfuerzo de considerable dificultad. La estructura escolar de los países desarrollados experimentan una presión cada vez mayor tendiente a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los programas de estudio, incorporar tecnologías, desarrollar actitudes sociales y personales, tener más en cuenta la igualdad de oportunidades en un conjunto, preparar a los jóvenes para un mundo en rápida evolución. No es, pues, de extrañar que la educación de los alumnos con discapacidades no sea una de las principales prioridades en los educadores. Mediante un enfoque basado en los derechos humanos, se promueve las políticas, los programas, los métodos de la educación integradora, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades educativas a las personas con discapacidad. Entre sus ámbitos de actuación figuran los siguientes: la promoción de prácticas idóneas e intercambio de conocimientos mediante diversos dispositivos, tales como el banco de datos, la red de Internet, y construir sociedades integradoras para las personas con discapacidad. La creación de alianzas institucionales, el fortalecimiento de la capacidad de los países mediante la elaboración de directrices, instrumentos que los ayuden a construir un contexto integrador de aprendizaje, así como el relativo a la capacitación de docentes y el uso de las enseñanzas de las personas con discapacidad. Debido a la falta de infraestructura, medios, conocimiento y sobre todo de una buena voluntad, la mayoría de niños con discapacidad no reciben ninguna educación, en realidad ni siquiera una educación primaria. De hecho, y de acuerdo con una serie de estadísticas internacionales, solo el 2% de los niños con discapacidad tienen el privilegio de asistir a la escuela. Se trata, por lo tanto, de una violación grave a la Constitución, que garantiza a los derechos de todos los niños asistir a una escuela. Desde una perspectiva más optimista, es demostrarle la posibilidad de dispensar muchos de los tipos de asistencia necesarias, si se sabe utilizar adecuadamente los recursos al alcance de muchas familias, comunidades de los países en desarrollo. El proyecto de ley
enmarcada de forma sustancial y protección de los menores que ante la Constitución y este Código son de intereses. Es importante recalcar que los menores tienen discapacidades, en este caso, no solo un grupo de interés general, sino también de un grupo vulnerable, razón por el cual el Estado, a través de una normativa equitativa, debe protegerlos. Es así que el caso de los puntos reformados expreso lo siguiente, que dentro de la valoración de las pensiones alimenticias para los menores en el artículo 15, a reformarse en el literal E, debe puntualizarse, enfatizar que las pensiones por parte de los alimentantes, cuando se refiere a un menor con discapacidad, siempre es delimitante, va a ser su agrado de la discapacidad. Es así que la tabla que presenta el Consejo de la Niñez y Adolescencia, que cubriría como base los gastos adicionales que un niño con discapacidad necesita. Respecto a la forma del artículo 42, debe considerarse que la lucha es por la inclusión y la igualdad de los niños directamente han sido discriminados por su discapacidad en centros educativos. Es por eso que el Código recoge de forma general la exigencia de las instituciones a brindar un solo el acceso a una educación, sino que la educación sea efectiva y de acuerdo a las discapacidades de los menores, en forma se podría dilucir en un equilibrio de oportunidades entre niños si son con discapacidades. Lo que decía mi compañera Zobeida, un niño con discapacidad que se le pagan $92, es imposible. Yo que lo vivo en carne propia en la discapacidad, compañeros asambleístas, los padres, quienes sufren la discapacidad severa, debemos preocuparnos. Debemos que la tabla sea realmente no discriminatoria, que se le entregue más salud y educación a los niños con discapacidad. Muchas gracias, señora presidenta, y a todos ustedes.